Las barcas de dos en dos, como sandalias del viento puestas a secar al sol. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Sobre la arena tendido, como despojo del mar, se encuentra un niño dormido. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Y más allá, pescadores tirando de las maromas amarillas y salobres. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. El libro de la vida de Manuel Altolaguirre abre sus páginas el 29 de junio de 1905, en el número 4 de la céntrica calle Estrachán de Málaga. Esa misma calle había visto nacer, solo unos años antes, a Emilio Prados, con quien tanto iba a compartir en la poesía y en la vida. Hijo de Manuel Altolaguirre Álvarez, juez de instrucción, autor de comedias y crónicas periodísticas, y de Concepción Bolín Gómez de Cádiz y Fernández de Guevara, el padre muere cuando el niño apenas cuenta 5 años. Será entonces doña Concepción, la madre, quien con ímprobo esfuerzo saque adelante una numerosa familia de 7 hermanos en una crisis económica y social. En efecto, si desde finales del siglo XIX el conjunto del país vive conmocionado por la pérdida de las últimas colonias de ultramar y sus consecuencias en diversos órdenes, en Málaga la crisis adquiere tintes extremos. Los sectores económicos tan pujantes en la próspera centuria del XIX se hallan paralizados y la amplia clase trabajadora no puede acceder ni siquiera a los productos de primera necesidad. El mismo año del nacimiento del futuro poeta, 1905, una sequía devastadora viene a empeorar aún más la situación. Sin embargo, es entonces cuando, por vez primera, se comienza a pensar en el turismo como una fuente de bienes para la ciudad, iniciándose así la propaganda de su clima, sus productos, sus fiestas y su mar. Aún queda medio siglo para que los turistas llenen las calles de la capital. Ahora, por una de ellas, muy cercana a la Plaza de la Merced, donde había correteado antes un niño llamado Pablo Ruiz Picasso, en el Colegio de la Sagrada Familia, aprende el niño Manuel Altolaguirre a leer y escribir. Europa inicia en 1914 una dramática contienda militar. La Gran Guerra permite, paradójicamente, la nueva expansión económica de Málaga, pues la ciudad se aseguró la venta de sus productos. Con las ganancias municipales, el ayuntamiento construye en el parque una nueva y vistosa sede. Ese 1914 encuentra a Manuel Altolaguirre cursando el bachillerato como alumno interno en el prestigioso Colegio de Miraflores del Palo que regentan los jesuitas. En sus aulas tiene como compañero a otro futuro poeta y editor malagueño, José María Soubirón. Siendo adolescente en el Colegio de los Jesuitas del Palo, lo vemos ya metido en pequeños, en humildes proyectos impresores en una revistilla del colegio, y luego con los compañeros de los jesuitas, con José María Subirón, José María Hinojosa, pues ya empiezan con una aventura más importante, que es la revista Ambos. En 1921, el joven Manuel inicia como alumno libre la carrera de Derecho en la Universidad de Granada, que finaliza en 1924, aunque nunca llegará a ejercerla. En esta primera etapa de la vida de Altolaguirre, lo verdaderamente decisivo es el trato y comienzo de la amistad con 3 jóvenes que tienen unos pocos años más que él y un mundo de inquietudes artísticas que compartir y cultivar. Emilio Prados, José María Hinojosa y un granadino que veranea con su familia en el Hotel Hernán Cortés de Málaga, Federico García Lorca. El propio Lorca es también quien lo introduce en la tertulia literaria que tiene lugar en el Café de la Alameda de Granada y quien una tarde, en su casa, le presenta a un músico llamado Manuel de Falla. Miguel Primo de Rivera se pronuncia en 1923 suspendiendo los derechos constitucionales en el país y siendo colocado por el rey Alfonso XIII al frente de un directorio militar, el mismo año en que ve la luz en Málaga la revista Ambos.
Ambos es en realidad por Manuel Altolaguirre, en este caso con José María Soubirón, sino también una publicación donde tienen cabida los jóvenes autores de entonces y un brillante elenco de artistas consagrados internacionalmente. La revista Ambos, que tiene mucho interés y que por fortuna se salvó un poco milagrosamente del olvido absoluto, ¿no? Inicia, como he sabido, ¿no? es el primer paso hacia lo que va a ser después, claramente, la revista Litoral y en gran medida la generación del 27. En ese sentido, como antecedente es fundamental. La revista, además, que es muy rudimentaria todavía en ciertas cosas y provinciana en parte, sin embargo, cuenta con la presencia de, por ejemplo, de Picasso, de Jean Cocteau, y refleja ya un grupo de jóvenes bastante informados de lo que está pasando tanto en el país, en Madrid, como fuera del país, ¿no? Altolaguirre pues, publica sus primeras cosas, ¿no? Ahí, en la revista, en Ambos, algunos relatos curiosos que aparecen con seudónimo, pero que se sabe que son suyos, algún poema, y fue, sí, claramente la plataforma primera que lo animó a seguir escribiendo y hacia lo que sería su primer libro poco después, Las Islas Invitadas, ¿no? Ambos es el germen de un proyecto mucho más ambicioso que surge al año siguiente, en 1924, cuando Emilio Prados se decide a adquirir, con el apoyo económico de su padre y formando sociedad con Manuel Altolaguirre y Álvaro Disdier, una imprenta. Así nace, para la poesía española del siglo XX, la ya memorable imprenta Sur. Nuestra imprenta tenía forma de barco, con sus barandas, salvavidas, faroles, vigas de azul y blanco, cartas marinas, cajas de galletas y vino para los naufragios. Era una imprenta llena de aprendices. Uno manco, aprendices como grumetes, que llenaban de alegría el pequeño taller, que tenía flores, cuadros de Picasso, música de don Manuel de Falla, libros de Juan Ramón Jiménez en los estantes. Imprenta alegre cuando Emilio Prados, tirador seguro, dibujaba mi silueta en la pared con unos punzones. De las prensas de Sur, de sus máquinas y sus elegantes tipos de letra, nace la revista y la colección que marca esta época de las letras en España. En noviembre Litoral. del 1926, de la mano de Emilio Prado y Manuel Altolaguirre, ahí el documento más importante en este sentido es una carta que le manda Emilio Prados al pintor granadino Manuel Ángeles Ortiz, en que dice: queremos hacer una revista dedicada al mar, exclusivamente al mar, que hable de cosas del mar. Y así fue, porque digamos que los primeros números, aparte de ese pescadito que crea Manuel Ángeles Ortiz como anagrama de la revista y que sigue siéndolo, siguen siendo los números muy dedicados al mar. Hay mucha presencia del mar, la segunda portada de Benjamín Palencia, una sirena, luego está el famoso marinerito de Federico García Lorca. Litoral se crea en una imprenta cerca del mar, como decía Ángel Cafarena, donde se oían los ruidos de los barcos, una imprenta cerca del puerto, y tiene ese ambiente marinero, digamos. Hay más anécdotas, las anécdotas de Altolaguirre, de cómo era la presencia de la imprenta y cómo se expresaban ellos con las máquinas y con los tipos de imprenta, ¿no? Pero digamos que el nacimiento de Litoral es de una revista para cantarle al mar. Litoral supone el inicio de un estilo de imprimir y editar poesía, el de la denominada tradición malagueña, encuentro de los autores y artistas que llevan a cabo la renovación estética en nuestro país. Digo que después de Juan Ramón Jiménez, Manuel Altolaguirre es el gran impresor no solo de la generación del 27, sino que podríamos decir el gran maestro impresor de las letras españolas en el siglo XX. Juan Ramón y Manuel Altolaguirre coinciden en que tiene tanta importancia el verso que se va a imprimir como la forma de hacerlo. De ahí que entiendan el libro como un objeto de arte y de hecho muchas de las cubiertas y de las portadas de las revistas y colecciones creadas por Altolaguirre son verdaderos cuadros que están muy emparentados con el arte de su tiempo, con la vanguardia, con los presupuestos estéticos que están creando los artistas plásticos del momento. Él era un
poeta y poetas editores, ¿no? Y él era la manera en que componía lo hacía con una poesía especial, ¿no? que ha marcado y que nos ha reflejado a todos, ¿no? Que ha creado una escuela importante. La imprenta ocupa primero un local en la calle Tomás Heredia, apenas unos meses, y enseguida se traslada a la calle San Lorenzo, al número 12 de la calle San Lorenzo. Y ese es el ámbito casi mítico de aquel barco convertido en imprenta, o de aquella imprenta con forma de barco, en la que se publican la revista Litoral y las colecciones de suplementos, donde publican por primera vez jóvenes entonces poetas desconocidos como Luis Cernuda, Vicente Aleixandre. Bueno, Alto Laguirre, para Alto Laguirre la imprenta Sur y el proyecto Litoral es definitorio en el resto de su vida. Ahí él encuentra una vocación que no había conseguido plasmar ni en la abogacía. Él había estudiado Derecho e intentó unas prácticas en el bufete del padre de Bergamín que resultaron un desastre, ni en el periodismo. Él también intentó colaborar y colaboró, de hecho, en algunos periódicos locales. Ni siquiera en el proyecto de presentarse a las oposiciones como secretario de ayuntamiento, que nunca llegó a realizar. Para él, Litoral y la imprenta Sur fue el descubrimiento de su verdadera vocación, de su auténtica vida, porque aún después de separado de Emilio Prados en el proyecto, aún después de dejar Litoral y la imprenta Sur, él se dedica ya para siempre a la impresión, con proyectos muy personales como la revista Poesía, que hace en Málaga y en París en el año 30 y principios del 31, y luego con su mujer, con Concha Méndez, los diversos proyectos de revistas, Héroe, 1616, Caballo Verde para la Poesía, etc. Y todo aquello nació en Litoral, de la mano o en compañía de Emilio Prados. Al tiempo que se entrega apasionadamente a la tarea editorial e impresora, Manuel Alto Laguirre va cincelando una obra poética propia. Así, en 1926, poco después de la muerte de su madre, publica Las Islas Invitadas y otros poemas, su primer libro, donde el espíritu vanguardista de la época se mide con una presencia constante del mar, al que sigue Ejemplo, significativamente dedicado a quien debe considerarse el modelo y hasta el maestro poético del grupo, Juan Ramón Jiménez. El año 1927 es el de las celebraciones del tercer centenario de la muerte de Góngora y, al cabo, el que va a dar nombre a esta generación de artistas. La reunión en el Ateneo de Sevilla ha pasado a la historia como el acto público más relevante, pero no lo es menos la edición de un número homenaje aparecido en octubre en la revista Litoral, con la participación de Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Manuel Alto Laguirre, José Bergamín, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén, José María Hinojosa, Juan Larrea, José Moreno Villa y Emilio Prados, entre los poetas mayores. Pero no queda ahí la cosa, porque también figura en sus páginas una composición musical de Manuel de Falla y dibujos y reproducciones de Benjamín Palencia, Togores, Salvador Dalí, Gregorio Prieto, Manuel Ángeles Ortiz, Joaquín Peinado, Juan Gris, Pablo Picasso. La nómina es, sin hipérbole, colosal. Este número es, por tanto, el testimonio editorial de un renacer de la cultura española que se conoce como la Edad de Plata. Los felices años 20 avanzan en buena parte del mundo a ritmo de cócteles, de nuevos trajes de baño, de cine, de jazz y de charleston. 1929 será un año de contrastes inesperados. A las dos optimistas exposiciones de mayo de ese año, la Internacional de Barcelona y la Universal de Sevilla, le sucede en octubre el desplome de la bolsa de Wall Street, extendiéndose por el planeta habitado la depresión económica. En cuanto a la política española, la dictadura de Primo de Rivera da sus últimas bocanadas. Caerá, por fin, en enero de 1930, acentuando no obstante los enfrentamientos en nuestra geografía. Los últimos años de la década de los 20 son de una intensa actividad para Manuel Alto Laguirre. La revista Litoral conoce una segunda, aunque breve etapa. Los dos números que publican en el año 29, el octavo y el noveno, bajo la dirección tripartita de Emilio Prados, Manuel Alto Laguirre y José María Hinojosa, son dos números muy específicos, porque
El grupo del 27 ha ido ya definiendo claramente diversas estrategias y diversos subgrupos o tendencias poéticas. Frente a una poesía mucho más pura y esencialista, que es el camino que ha tomado Guillén, o frente a una poesía todavía anclada en el gongorismo, hay un grupo de poetas que intentan definir una estética surrealista y de concretar un grupo surrealista en España. Lorca, que ha viajado a Nueva York, está lejos, pero también va en esta línea con los poemas que escribe en Estados Unidos y en Cuba. Y el grupo parece concretarse, el grupo surrealista parece concretarse en las personalidades, las figuras de Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Emilio Prados y José María Hinojosa. En esos dos números se traducen autores franceses del movimiento surrealista como Paul Éluard por parte de Luis Cernuda, y hay una orientación hacia una posición mucho más reactiva o mucho más iconoclasta, hacia una revista realmente que aplicase las teorías del surrealismo en España. El grupo y esta voluntad también llegan a un impasse, a una situación en la que no progresan, seguramente porque unos pretendían ir mucho más lejos, seguramente Emilio Prados, muy radicalizado políticamente a raíz del segundo manifiesto de los surrealistas franceses, y otros, como seguramente Hinojosa, pretendería mantener una actitud menos avanzada, menos iconoclasta. La verdad es que el grupo no acaba de definir una salida a sus pretensiones, se barajan ideas, incluso títulos para una nueva revista, ya decididamente surrealista, pero quizá porque falte la financiación de Hinojosa, quizá por motivos que no hemos llegado a conocer, aquel proyecto se estancó. En estos años, Altolaguirre colabora en numerosas revistas literarias. Viaja a Madrid en varias ocasiones y también al extranjero. Francia, Bélgica, la costa italiana. Más importante aún que sus viajes son sus relaciones personales. Trata a Juan Ramón Jiménez, a Miguel de Unamuno, a Jean Cassó, a Rafael Alberti, a Vicente Aleixandre, Juan Guerrero Ruiz, a Salvador Dalí. En septiembre de 1928 conoce a Luis Cernuda, a quien le va a unir desde entonces una amistad estrechísima, única en el afecto y el aprecio por la persona y la obra. Hay amigos distantes que nos acompañan desde mucho tiempo sobre una distancia tan dormida que nunca la siento fuera de mis ojos, sino doliéndome en esa oscura intimidad del alma en donde nunca mueren los afectos. Hoy quiero recordar a Luis Cernuda. Ante el cielo cuadrado, azul de mi ventana, recuerdo el verso suyo: los durmientes desfilan como nubes, y le veo como el soñador más luminoso, como el poeta mejor iluminado de toda la poesía española de hoy. Por su parte, Cernuda, quien no se distinguió precisamente por regalar elogios a nadie, y menos a sus coetáneos, escribió de Altolaguirre: era un poeta de íntima espiritualidad, cosa que se ha ido haciendo rara en la actual poesía española. Humanísimo, dotado de otro don poético también raro en aquella, el de la melodía de su verso, el de alzar su palabra en el aire por virtud de la música con que la anima. Por fin, en 1930, Manuel Altolaguirre compra una pequeña imprenta e inicia un nuevo proyecto editorial, la revista Poesía, que comienza imprimiendo en Málaga para, a partir de noviembre, hacerlo en París, donde se traslada. Entre las revistas, pues por ejemplo, Poesía, que va a ser un ejemplo de cómo en Altolaguirre están siempre muy presentes los clásicos, y entonces hace un puente entre el pasado y el presente, de manera que en esa revista va publicando a nuestros clásicos y también a los poetas de su generación, uniéndolos en un mismo número. En abril de 1931, tras la salida de España del rey Alfonso XIII, se proclama la Segunda República. Comienza la historia de nuestro país, un periodo apasionante, a la par que turbulento. Manuel Altolaguirre regresa en otoño de París, instalándose en Madrid,
donde contrae matrimonio con la poetisa Concha Méndez. Una nueva etapa, plagada de intensas vivencias, se abre ante el impresor y escritor malagueño. Juntos editan Héroe, pero padecen la desgracia de perder un hijo que esperaban y cambian de aires, mudándose a vivir a Londres, pensionado por la Junta para ampliación de estudios. Allí editan una revista bilingüe de nombre 1616 y nace su hija Paloma. Regresan a Madrid ya en el otoño de 1935 y otra nueva revista ve la luz de sus manos, Caballo Verde para la Poesía. Tiene como director al cónsul chileno en España, un diplomático llamado Neftalí Ricardo Reyes, que también resulta ser un poeta que firma sus versos con el nombre sonoro de Pablo Neruda. En las revistas y colecciones que va a hacer con su mujer Concha Méndez, Héroe, 1616, Caballo Verde para la Poesía, cuyo director será el poeta chileno Pablo Neruda, pero que está compuesta por Concha Méndez y por Manuel Altolaguirre, vemos ese estilo peculiar de él en el que va innovando porque siempre está probando, haciendo juegos con distintas familias tipográficas, con distintos colores, con distintas geometrías en el espacio de la página, en las manchas. No solo las revistas y colecciones que edita Manuel Altolaguirre se van sucediendo en el tiempo, sino también sus entregas poéticas originales. Hay que tener siempre presente que el malagueño fue, por encima del brillo que desprenden todas y cada una de sus otras facetas, un poeta de enorme calado. Y es precisamente en su tercer libro, publicado en 1931, con el título Soledades Juntas, donde muestra ya, sin fisuras, la personalidad y hondura de su voz literaria. Era mi dolor tan alto, que la puerta de la casa de donde salí llorando me llegaba a la cintura. Qué pequeños resultaban los hombres que iban conmigo. Crecí como una alta llama de tela blanca y cabellos. Si derribaran mi frente, los toros bravos saldrían, luto en desorden de mentes contra los cuerpos humanos. Era mi dolor tan alto que miraba al otro mundo por encima del ocaso. Algunos han pensado que Altolaguirre y Prados eran los dos poetas menores de esa gran generación que se ha llamado del 27. Nada más falso. Ni Prados ni Altolaguirre eran poetas menores. Pero concretamente Altolaguirre, cuya obra es más corta en cantidad que la de Prados, Altolaguirre tiene aciertos verbales que superan a otros muchos poetas que se consideran mucho mayores que él. La concentración de la poesía de Altolaguirre y sobre todo los hallazgos en metáforas o los hallazgos en los aciertos en general en la poesía de Altolaguirre le hacen ser un poeta mayorísimo. El poemario en su totalidad provoca la unánime admiración de sus contemporáneos, recibiendo las alabanzas de Vicente Aleixandre, de Luis Cernuda, de Gerardo Diego, de Pedro Salinas, de Federico García Lorca. Con este libro, Altolaguirre entra por derecho propio a formar parte de la nómina de los autores por excelencia de esta bien llamada Edad de Plata. Es, por edad, el Benjamín de todos ellos. Y es para todos Manolo, incluso Manolito, porque a la par que una altísima valoración como impresor y poeta, despierta un singular aprecio como persona. Dicen que, aunque habita en la tierra, es en realidad un ángel. Así lo expresa Vicente Aleixandre. El 18 de julio de 1936, el militar Francisco Franco se levanta en armas contra el orden constitucional de la República, haciendo estallar un largo y dramático enfrentamiento bélico entre los españoles. Manuel Altolaguirre se encuentra esos días en Madrid, pero en el sur del país, en su Andalucía, tienen lugar algunos episodios profundamente dolorosos para él. Los republicanos fusilan en Málaga a su hermano Luis y a su amigo, casi un hermano, José María Hinojosa, probablemente juntos.
Unos días antes del mismo mes de agosto, había sido asesinado por los franquistas en Granada otro hermano del alma, Federico García Lorca. Con tanto dolor a cuestas, Manuel se entrega desde el principio a realizar activas tareas de apoyo al bando republicano. Así, ahora escribirá poemas y obras de carácter combativo como El romance de la pérdida de Málaga, de 1937. Aquel camino de Málaga hasta Almería, cauce de tierra y de muerte para caudalosa vida. Aquel destierro en la tierra, aquel desaire en la brisa, aquel desagüe en el mar de multitud infinita, llenaba las blancas noches, llenaba los negros días. ¡Ay, Málaga asesinada! Tu sangre cómo corría, sangre oscura que dejaba las tristes cosas vacías. Desde el mismo invierno de 1936, Altolaguirre estaba ya en Valencia junto al grupo de artistas comprometidos con la causa de la República que editan la revista Hora de España. Entre otros, Ramón Calle, León Felipe, María Zambrano, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Juan Gil Albert y, como no, Emilio Prados. De Valencia pasa a Barcelona en 1937, pero en junio de 1938, al cumplir 33 años, es llamado a filas. No obstante, pronto es relevado de sus obligaciones militares en favor de llevar a cabo misiones educativas. En el 11 Cuerpo del Ejército terminé desempeñando de nuevo mi oficio de impresor. En talleres artesanales que viajaban de un monasterio a otro junto a los Pirineos y en condiciones más que precarias, el admirable impresor Altolaguirre es capaz de estampar boletines del ejército, boletines literarios y colecciones de libros, algunos tan relevantes y bellos como España en el corazón, de Pablo Neruda, y España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo. En febrero de 1939, ante el avance ya imparable de las tropas franquistas, Manuel, Concha y su hija Paloma abandonan España rumbo a París. El poeta marcha destrozado. Lleva el alma rota por, según le martillea la conciencia, haber avivado con su literatura de combate el fuego de la discordia entre hermanos y la destrucción de su país. En París la noticia de que el poeta Manuel Altolaguirre estaba en Francia corrió como la pólvora. Le poète blessé, hablaban los poetas de París de entonces. Inmediatamente lo hicieron llevar allí, le regalaron una cesta llena de frutas, o mejor dicho, le regalaron un dinero y él se lo invirtió entero en una cesta llena de frutas. Después lo llevaron a una exposición donde se enamoró de un caballo griego, supongo que sería de terracota, y se lo regalaron también. Allí estuvo algún tiempo, pero él tenía la intención de viajar a América y en la primera ocasión que tuvo, pues arribó a Cuba. En aquella Francia que ve llegar a decenas de miles de vencidos de una guerra, tienen que ser los artistas Pablo Picasso y Mas Ernst, junto a otros amigos parisinos, quienes compren los pasajes que embarquen a los Altolaguirre hacia México. Sin embargo, Paloma enferma de sarampión a bordo, por lo que los tres han de dejar el barco durante una escala en Santiago de Cuba. Poco tiempo después, llegan a La Habana y se instalan en una casa del barrio del Vedado. Sobreponiéndose a la dura situación económica y anímica, Manuel Altolaguirre va a lograr en Cuba nada menos que reanudar su labor impresora y editorial, implicarse en la vida cultural habanera y proseguir su obra poética. Desde el mismo mes de junio de 1939, el poeta malagueño pone en marcha una nueva imprenta llamada La Verónica, donde edita diversas revistas: Nuestra España, Atentamente y La Verónica. Paralelamente, saca a la luz un amplio número de libros, no solo de autores españoles como Jorge Manrique, García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández, sino también de autores cubanos vivos. Y es que Manolo también aquí, en La Habana, logra desde los primeros días suscitar el aprecio de los más relevantes escritores y artistas del momento. Su taller, en el garaje de la pequeña casa del Vedado, se convierte pronto en el punto de encuentro de los creadores e intelectuales.
Allí acuden el ensayista Marinello y el poeta Guillén, a los que había conocido en la Valencia sitiada de la Guerra Civil Española. Asimismo, reanuda el contacto con el novelista y musicólogo Alejo Carpentier y el pintor Mario Carreño, pero también comparten su quehacer y su amistad nuevos amigos como los escritores José Lezama Lima, Cintio Vitier y Gastón Vaquero, entre otros, y los artistas René Portocarrero y Guifredo Lam. Pronto llega a la capital María Zambrano. Es noticia considerable para la gente de letras de nuestra tierra, escribe Juan Marinello en septiembre de 1939, esta de que la imprenta más ilustre de los últimos tiempos españoles haya pasado el mar. Los hierros le lucen nuevos, emprendedores, impetuosos, virtudes de resurrección. En lo que respecta a la creación literaria, Manuel Altolaguirre publica en su etapa cubana 2 libros. Nube temporal, donde significativamente excluye todos los romances escritos durante la guerra, y una segunda versión de Lenta libertad. Ambas obras refunden y reordenan textos escritos antes del exilio, aunque con un nuevo espíritu, fruto de su evolución ideológica. El 15 de marzo de 1943, la familia Altolaguirre se traslada en avión de Cuba a México para establecer allí su residencia. Muy probablemente, el matrimonio trata de que la distancia consiga borrar, o al menos ir apaciguando, la atracción amorosa que ha nacido y crecido en La Habana entre el poeta de Málaga y la esposa del pintor cubano Mario Carreño, María Luisa Gómez Mena. En la Ciudad de México, tras pasar unos días en casa de Pablo Neruda, se instala la familia en un pequeño apartamento del popular barrio de Tacubaya. Comienza Manuel a trabajar como regente de una imprenta de la Secretaría de Educación Pública. La llegada al país azteca supone para Altolaguirre y Concha Méndez un reencuentro múltiple y feliz. Además del chileno Pablo Neruda y del mexicano Octavio Paz, la España del exilio intelectual y creador lo acoge, como no podría ser de otro modo, con los brazos abiertos, volviendo a coincidir con José Bergamín, con Emilio Prados, con José Moreno Villa, con Ramón Gaya, con Francisco Giner de los Ríos. En ocasiones, la erudición popular engaña. La distancia no fue el olvido amoroso para María Luisa Gómez Mena, que llega a México solo un año después que Manuel Altolaguirre. Ni tampoco para el poeta, que se marcha entonces a vivir con ella. La relación entre ambos va a estar durante varios años salpicada de continuos encuentros y desencuentros. En 1946, María Luisa volverá a su país, regresando en 1948, que es el tiempo de la reconciliación definitiva. La actividad impresora y editorial de Altolaguirre renace durante los primeros años en México. Desde septiembre de 1943, el año de su llegada, inicia las ediciones propias, de nuevo con el título La Verónica. Con María Luisa Gómez Mena funda en 1945 la editorial Isla, donde sigue publicando a autores españoles, desde los clásicos a los coetáneos. Pero la empresa quiebra en poco tiempo, al igual que cualquier otra posterior de este tipo. El cine viene entonces a ocupar ese hueco profesional y vital en la vida de Manuel Altolaguirre. Primero entra a trabajar como guionista en la Pan American Film y de hecho debuta en 1947 en una película titulada La Casa de la Troya. Con la quiebra de la compañía, la necesidad y también la vocación le hacen recorrer la provincia mexicana a cuestas de un cine ambulante. México también significa para Manuel Altolaguirre la puesta en marcha, el desarrollo y la cristalización de un ciclo nuevo en su producción lírica. 3 obras publica en este tiempo: Poemas de las Islas Invitadas, Nuevos Poemas de las Islas Invitadas y el gran poemario de madurez, Fin de un amor. Estas obras constituyen sus poemarios hondos del amor. De un amor escrito que adquiere dimensiones y particularidades únicas, rico en contradicciones y cavilaciones, producto de la experiencia vital y de un angustiante problema moral y metafísico que lo invade. Consolidada su relación con María Luisa Gómez Mena, funda con ella la compañía cinematográfica Producciones Isla. Altolaguirre escribe y produce la película Subida al cielo, que dirige Luis Buñuel,
obteniendo en 1952 el premio a la mejor cinta de vanguardia en el Festival de Cannes y el premio al mejor guión otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos. Al año siguiente ruedan otras dos películas: Misericordia, basada en la famosa novela de Benito Pérez Galdós, y Legítima Defensa, sobre un argumento de Cuca Machier. Estamos en 1953, cuando en España la dictadura de Franco sale de su cueva, de su aislamiento hasta entonces obligado, firmando con el Vaticano un concordato de mutua cooperación, así como otro acuerdo con los Estados Unidos de América. Comienzan a fabricarse automóviles y se estrenan dos películas de éxito: La hermana San Sulpicio, con Carmen Sevilla, y Bienvenido Mr. Marshall, de Berlanga, que a su modo reflejan dos maneras de observar al país. También nace en este año el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Manuel Altolaguirre, si bien en contacto asiduo con su hija Paloma y aún con Concha Méndez, vive en México con María Luisa y algunas temporadas las pasan en Cuba. Pero ha visitado ya esta España de los albores del llamado desarrollismo. Fue en junio de 1950 cuando, 11 años después de su trágica partida, viajó a España para reencontrarse con su familia y amigos. A uno de ellos, el poeta malagueño y residente en Madrid, Carlos Rodríguez Spiteri, le escribe significativamente estas palabras: ¿Me das la seguridad de que no encontraré ningún inconveniente de orden público durante mi estancia? Avisa de mi llegada únicamente a los amigos íntimos, pues quisiera pasar lo más desapercibido posible. Desde hace varios años, solo me preocupan mi familia, mi poesía, mi trabajo, y no perder los afectos logrados durante una vida. A mediados de junio llega por fin a Madrid. Allí vuelve a encontrarse con Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, José Luis Cano. Y en Málaga con sus hermanos, también con Bernabé Fernández Canivel, con José Antonio Muñoz Rojas, con Alfonso Canales. En el año 1950 corrió la voz de que Manuel Altolaguirre volvía a Málaga. Yo les contaba a los más jóvenes las anécdotas que yo conocía de él, y al final pues fuimos todos a recogerlo a la estación, y vino con nosotros hasta la imprenta Dardo, Antesur, que entonces estaba en la Alameda principal. Traía una chaqueta a cuadros que le gustó mucho a Bernabé Fernández Canivel, inmediatamente se la quitó y se la regaló. Él regalaba todo lo que se le pedía, como luego pudimos comprobar, e incluso lo que no se le pedía y se le alababa, pues él era muy desprendido en todo. En la imprenta estuvo saludando a los antiguos operarios, los Andrade, que él conocía, y como se estaba haciendo un librito mío y le faltaba la portada, pues él fue y compuso con su propia mano esa portada de Las musas en festín, sonetos para pocos, lo último que sus manos hicieron en la imprenta de Málaga. No cabe duda de que la presencia de Manuel Altolaguirre en Málaga supuso una inyección de vitalidad poética y editorial en los amigos escritores. De ese encuentro nacerá la revista Caracola, de largo calado y vida larga, y una colección, El Arroyo de los Ángeles, publicará en 1955 su último libro en vida, Poemas en América. Lo magnífico del Litoral fue que, pese a que la experiencia acaba en los años 20, había sido de tal potencia creadora y de tal paradigmática actuación en un momento decisivo de la evolución de la poesía española, que su recuerdo quedó casi en el imaginario mítico de la poesía española contemporánea, y el ejemplo revivió y fructificó, siguió, se mantuvo después en la Málaga de posguerra, gracias a la acción fundamentalmente de alguien que había sido muy joven en la época del Litoral, pero que conoció a Prados y Altolaguirre en la época de la guerra, que fue Bernabé Fernández Canivel. Bernabé Fernández Canivel fue el impulsor del renacimiento de las revistas y de las colecciones, sobre todo de las colecciones poéticas malagueñas, hechas en la misma imprenta, en aquella imprenta Sur, luego transformada después de su incautación en la guerra, transformada en Dardo. Pero cambió el nombre, pero no cambió ni la maquinaria, ni los tipos, ni la forma de concebir y de entender
la edición poética. De la mano de Fernández Canivel y después de otros que le ayudan y que le secundan, como Rafael León, como Ángel Cafarena, más tarde Rafael Pérez Estrada, el concepto, la tradición, el legado tipográfico y sobre todo el espíritu de editar bellamente la poesía se mantuvo en Málaga prácticamente hasta nuestros días. El último gran proyecto de Altolaguirre es un viejo sueño que va a hacer realidad. La adaptación cinematográfica de El Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Lo lírico, lo cinematográfico y lo místico, acaso las tres pasiones últimas, perennes, del poeta malagueño, confluyen en la película. Y en el cine, digamos que si hubiera vivido más, yo estoy seguro que Altolaguirre, si no se hubiera muerto tan joven y de esa manera tan trágica, ¿no? Además, después de presentar una película, yo creo que hubiera hecho cosas muy importantes. Los guiones de Altolaguirre, algunos, digamos que yo creo que lo más interesante que hizo fue con Buñuel, Subida al cielo. Está este documental, El Cantar de los Cantares. Hay otras aportaciones que ha hecho el cine. Lo ha trabajado muy bien eso Agustín Sánchez Vidal, el que más ha estudiado este tema. Pero digamos que yo creo que se quedó pendiente un hombre que podría haber hecho muchas cosas en el cine, muy interesante. En julio de 1959, viaja de nuevo a España con María Luisa Gómez Mena para asistir a la proyección de El Cantar de los Cantares, fuera de concurso, en el Festival de Cine de San Sebastián. Tras la exhibición, salen hacia Madrid un 23 de julio. También los poetas mueren en accidente de automóvil. Cerca de Burgos tiene lugar el de Manolo Altolaguirre, que no va a llegar a Madrid ni después a Málaga. En 1959 corrió en Málaga la voz otra vez que viene Manolo Altolaguirre. Yo le contaba a mis amigos, a los más jóvenes, le contaba cómo era, lo que había ocurrido la otra vez que había venido. Le decía pues que lo íbamos a pasar muy bien. Él venía a que se representara en el cine Goya, que entonces existía, su libro, film El Cantar de los Cantares, y los demás estaban entusiasmados, los poetas malagueños, que ya formábamos el grupo de Caracola, estaban entusiasmados con la venida de Altolaguirre. Pero de pronto nos llegó la noticia, la mala noticia. Cuando en el coche se aproximaba a Burgos, de pronto pues tuvo un accidente y estuvo un día en coma y murió. De Manolo Altolaguirre se decía, todos lo comentaban, que era un ángel, que parecía un ángel y que se movía como un ángel, casi no se le veía apoyar los pies en el suelo, pero a pesar de ser un ángel, quedó roto en aquel accidente de automóvil. ¿Cómo pueden romperse los ángeles? En la Sacramental de San Justo, en la capital madrileña, descansan María Luisa y Manuel, el impresor de la ciudad del paraíso, el ángel de la edad de plata de la poesía española. Dicen que soy un ángel, y peldaño a peldaño para alcanzar la luz, tengo que usar las piernas. Cansado de subir, a veces ruedo. Tal vez serán los pliegues de mi túnica, pero un ángel rodando no es un ángel si no tiene el honor de llegar al abismo. Y lo que encontré en mi mayor caída era blando, brillante. Recuerdo su perfume, su malsano deleite. Desperté y ahora quiero encontrar la escalera para subir sin alas poco a poco.